Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Hola, hola a todos los amigos que en estos momentos se están conectando en diferentes lugares del mundo. Algunos será buenos días, para otros será buenas tardes y para otros buenas noches. La verdad que cada 15 días estamos reunidos y nos sorprende primero el que la gente nos conecte de diferentes lugares del mundo, a veces de Cuba, a veces de Suiza, de Europa, a veces de Chile, bueno, de diferentes lugares se conectan para compartir con nosotros esta experiencia virtual donde le llamamos como una mesa redonda. El programa nuestro se llama Sinergia. Estamos tocando temas que tienen que ver mucho con lo que es la formación de discípulos, lo que es edificar la iglesia. Y en esta ocasión estamos hablando y dando una secuencia de temas relacionados con el señorío de Cristo. Un tema para muchos olvidado, incluso para otros desconocido, pero yo diría un tema vital, esencial y fundamental en aquellos que creemos en Jesucristo, en la palabra de Jesucristo, y que indudablemente tiene que ver con el corazón, con la médula de lo que Cristo trajo como mensaje a la tierra y a sus seguidores. Así que para nosotros la verdad es un placer poder saludarles desde acá del centro California, una ciudad calurosa en este tiempo. Estamos a 33, 34 grados más o menos de calor, pero con una hermosa brisa que el Señor nos está regalando, y la verdad que nos hace el ambiente y la atmósfera un poquito más simpática, un poquito más agradable. Para los que no saben, el centro es una ciudad más o menos pequeña, 45,000 habitantes aproximados. Estamos a 20, 25 minutos de la frontera con Mexicali o México, donde también algunos que podemos cruzar permanentemente sabemos disfrutar de ese arte culinario que tienen los mexicanos, esa comida sabrosa, rica. Yo no como tanto picante, yo sé que ahí mi amiga y compañera de panel es muy buena en eso, como buena mexicana, pero me gusta también ahí cruzar la frontera junto a mi esposa para compartir con amigos, para compartir con casa iglesia y también un buen restaurante, una buena comida. Así que si usted quiere buscar ahí dónde está el centro, a 20 minutos de la frontera con México, y ahí estamos, ¿no es cierto?, haciendo un trabajo, trabajando en casa iglesia, formando discípulos, que ellos también entiendan la gran comisión. Y por supuesto, para nosotros este es un tema muy, muy importante y fundamental. Hoy día, como ustedes ya ven en pantalla, somos tres, parecemos a los tres, ¿no? La banda esa que por ahí creo que un tiempo tocó en Chile. Tenemos algunos accidentados, algunos enfermos. En Chile hay mucho frío, ahí Osvaldo nos va a informar más ratito, pero quiero empezar por las damas, así que Iliana, yo te doy luz verde para que nos saludes a nosotros, a la gente que está en estos momentos oyendo o viendo. No se olviden que estamos por Facebook, por la plataforma también de la Radio Corporación, de allá de la Quinta Región Chile. Así que, Iliana, son tuyos los micrófonos y ahí puedes saludarnos. Muchas gracias, Pastor. Pues un gusto el poder estar de nueva cuenta aquí, acompañándoles, enviándoles un saludo a aquellos que nos escuchan por radio. Saludos desde acá, la frontera del norte de México, en donde nos dicen que hablamos muy golpeado. Bueno, espero que, que no lo noten, pero bueno, un saludo desde acá, desde México, y pues agradeciéndoles que nos estén sintonizando y animándoles para que compartan esta transmisión. Si se encuentran manejando, ustedes sigan manejando, no se distraigan, vista al frente, pero cuando tengan una oportunidad, nos pueden encontrar por la página de Facebook, por Visión 21 o por Radio Corporación, la página, y compartir con sus contactos
esta transmisión que creemos que es de mucha importancia, de mucho aprendizaje y verdades que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para su iglesia. Y pues bueno, queremos que esta palabra se extienda, se expanda y también que nuestra mente se rompa a como hemos estado acostumbrados y que sea las verdades del Señor. Así es que, pues bueno, les animamos para que compartan ahí con sus contactos, con sus seres queridos. Y pues bueno, un gusto de nueva cuenta. Muchas gracias, Pastor. No, gracias a ti, Liana, por esa incondicionalidad de servicio a lo que estamos haciendo cada 15 días. Así que muchas gracias. Y por supuesto también a nuestro amigo aquí de panel, amigo de muchos años, de muchas batallas, de muchas cosas hermosas que nos ha tocado vivir. Osvaldo, te dejo los micrófonos para que saludes y le vayamos dando introducción a lo que hoy vamos a compartir. Saludos, queridos amigos y hermanos, bendiciones. Gracias por estar con nosotros, por unirse a este panel y aprender. Es nuestro deseo estar en un constante aprendizaje. Hay muchas cosas que no sabemos y muchas que las aprendimos mal, deben ser corregidas. Y bueno, es evidente a través de lo que ustedes ven en las imágenes, la confrontación entre un clima cálido, veraniego, y nuestro clima, que hemos estado soportando bastante lluvia entre el día de ayer y el día de hoy, y también frío, mucho frío, lo que ha traído obviamente consigo un brote de influenza y otro tipo de complicaciones en la salud. Pero bien, gracias a Dios. Dicen que al mal tiempo buena cara. Bueno, acá nos abrigamos bien, ustedes se refrescan bien y ahí combatimos nuestros climas de la mejor manera. Esperamos sin duda que hoy podamos disfrutar de este tiempo y de la compañía de este equipo y de ustedes, todos los que se van a unir a nosotros para esta instrucción, esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuántos grados, Osvaldo, por allá? Quilpué, la ciudad del Eh, sol, pero no está en este momento sí, con mucho no, sol. yo creo que 14, 15 grados, no creo que más que eso. Y muchas casas, porque yo viví toda mi vida en Chile, muy cerca ahí de Quilpué, Belloto y los sectores por ahí. Normalmente las casas no están climatizadas, así No, que ahí agarrar su estufita y comprar ahí su combustible para que la casa más o menos se caliente. Bueno, ahora hay cosas más modernas, yo sé que ahí las tiendas traen todo de China ahí para que la gente pueda comprar y pueda calentar un poquito sus casas y que no falte las sopaipillas, que nos falte esa convivencia en días de lluvia donde casi uno no sale, que en realidad ¿a qué va a no, salir? no, así. Tuvimos un fin de semana largo. Ayer era feriado acá, el 21 de mayo, la celebración de las glorias navales. Así que fue viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Y prácticamente un fin de semana bien bueno. Y como tú dices, con este frío y esta lluvia, a los cuarteles de invierno, a Sí. estar ahí encerrado en la camita, abrigado, tomando un café, unas sopaipillas, qué sé yo, cosas ricas. Pero bien, combatiéndolo de la mejor manera posible. Mi querido amigo, desde acá un fuerte abrazo para ti, para tu familia, tu esposa, tus hijos, tus nietos, que los veo por ahí por redes sociales que están creciendo. Por ahí un yerno se está yendo a Fórmula 1. Yo dije que el otro día le escribí, le dije, oye, no te vas a ir ahí, de repente te voy a ver corriendo ahí en la Fórmula 1. Se Sí, reía Manolito. Sí. Oye, y también, bueno, tenemos ahí a nuestro amigo Andrés, que está muy delicado de salud, de acá si no está viendo, que reciba también nuestros abrazos, nuestros cariños, porque deseamos para él una pronta y total recuperación, porque creo que también ahí se está dando mucho las neumonías o qué sé yo, Sí, las gripes, que no dejan de sí, ser, ¿no? hay mucho contagio. Tú vas a un servicio público y te expones a los contagios. Entonces, las enfermedades respiratorias en especial son el pan de cada día. Entonces hay que cuidarse mucho en realidad. Donde tú vayas, donde hay público,
a un supermercado, a una feria, tienes que ahora tratar de usar una mascarilla o algo. No sabes, en cualquier lugar te puede... Yo me había encontrado, de hecho, con Andrés el sábado en la feria Mm. y estaba bien. Entonces, en el lapso entre lo que pasó el sábado en la feria y el fin de semana, en alguna parte se agarró la influenza y, y lo golpeó. Entonces, hay que cuidarse. Lamentablemente, Sí. la situación está planteada de esa manera. No, y son varias semanas, por no decir varios meses. Yo creo que fácil de aquí a julio, pasadito, entrando a agosto todavía, días Es de que lluvia, de de sol, hecho acá oficialmente ni siquiera ha comenzado el invierno. imagínate. El invierno comienza este próximo mes, nosotros estamos... Bueno, entonces todos los pronósticos indican que puede que este invierno no sea muy lluvioso, pero va a ser muy frío. Esperamos que sea Entonces, más lluvioso que frío porque se claro, necesita el agua. claro, estamos lidiando con los pros y los contras de eso. Vemos todo el contingente de gente damnificada de los incendios. Está mucha de Sí, esa gente en carpa. El agua es pésimo, pésimo aliado para eso. Es más sí. fácil combatir el frío que combatir el agua. Estuve viendo noticias ahí, Lamentablemente. gente, Lamentablemente. gente en estados precarios ahí, muy, muy Sí, hay complicados, mucha, pisos hay de mucha, tierra, entrándoles agua ahí. La verdad que hay es mucha bien gente. fuerte ver todo eso. Así que también nuestras oraciones para ellos y por supuesto en lo que podamos ahí ayudar, servir, proveer también, abiertos a eso. Y también otro amigo del plantel, que no está con nosotros, también por razones personales, es Misael Riquelme, que se va a ausentar por algunas semanas o meses, pero está ahí también atento a cualquier cosa de lo que nosotros estamos ahí conversando, hablando fuera de cámara, porque todo esto que hacemos nosotros también en parte lo vamos hablando, lo vamos orando, pensando, qué seguimos, qué secuencia, y creo que hay algo que nos uniforma un poquito, por usar una palabra, con Osvaldo, Misael y Andrés, y es el que nos gusta compartir y enseñar de manera secuencial, porque de esa forma también adiestramos nuestra mente, nuestra memoria, nuestro entendimiento. Hoy día hay tanta información de todos lados que nos están bombardeando a cada segundo, a cada minuto, a cada momento, que la verdad parece que la gente hoy día capta una verdad y se le va por otro lado porque viene otro y diciendo otro. Y nosotros vemos que es importante en este tiempo recalcar, remarcar, repetir. No olvidemos que la pedagogía de Cristo, la pedagogía de Dios es la repetición. No por nada tenemos 4 evangelios que hablan de la misma persona, su mismo ministerio. Uno dice, ¿por qué el Señor se da ese lujo de darnos 4 evangelios? Porque si no aprendes a la primera, tal vez a la segunda, y si no a la segunda, a la tercera, y si no a la tercera, bueno, a la cuarta, pero que aprendas, ¿no? Esa es la idea. Así que, y como dice también allá Deuteronomio en el capítulo 6, y las repetirás a tus hijos, y las repetirás. Y mira cómo dice, al levantarte, al acostarte por el camino, y eran 613 mandamientos que el papá le enseñaba y le repetía a los hijos. Pero eso también hacía de una nación, de un pueblo, con una cultura muy, muy acérrima, muy fundamentada, que es lo que Dios también espera de nosotros en cuanto a la palabra. Hay una figura muy hermosa que nosotros vemos ahí en Mateo capítulo 7, donde Jesús habla de una casa que está sentada sobre una roca. Por eso nosotros repetimos, porque oramos para que el Espíritu Santo asiente estas verdades en nuestro corazón y no sean simplemente conceptos, ideas o información. Yo soy uno de los que digo y sostengo, lo que dices que sabes y no lo haces es porque en realidad no lo sabes. En Cristo lo que sabes tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo y disfrutarlo. Así que no te olvides, si tú dices que lo sabes pero no lo vives, es que entonces no lo sabes. ¿Y de qué estamos hablando? Del señorío de Cristo. Ya te veo con ganas de compartir algo, Osvaldo, algo que nos quieras ahí mencionar o decir en relación a lo que estamos hablando
en este tiempo, ¿no es cierto?, en esta secuencia. Hicimos una especie de introducción la semana pasada, la quincena pasada, junto a Andrés. Me parece que valdría la pena retomar dos o tres cositas importantes que dijimos, sobre todo la trascendencia del tema del señorío, que en términos reales. Este no es un tema que se hable mucho, tú lo estabas comentando. Nos gustan ciertos aspectos de la figura de Dios, de la figura de Cristo, que nos resultan más cómodos, más atractivos, sobre todo la visión salvífica del Señor. Nos encanta verlo como nuestro Salvador. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Y es una verdad en la cual no podemos omitir esto del señorío, porque son dos cosas que van de la mano. La visión de nuestro Jesús, de nuestro Señor como el Salvador, no puede divorciarse de la visión de Jesús Señor. Esas dos cosas van juntas. Así es. Entonces, creo que es lo más importante. En algún momento, me acuerdo que haciendo una antigua escuela que también compartimos por las redes, tuvimos varios meses hablando sobre el reino, porque el reino es el mensaje central de Cristo. El reino está entre vosotros, el reino se ha acercado. Dijo a Nicodemo, no puedes entrar, no puedes ver el reino, etc. Pero no podemos asimilar la visión de un reino, sino en paralelo asimilamos la imagen de un rey. No hay reino sin rey. Es como decir, no hay pastor si no hay rebaño. No hay pastor si no hay oveja. No hay esposo si no hay esposa. No hay familia si no hay marido y mujer, etc. Son como axiomas medios lógicos, pero no podemos hablar de señorío, no podemos hablar de reino si no hablamos de un rey, de un soberano, de un señor. Y si nos volcamos a inspeccionar, por decirlo de una manera, las oportunidades, las ocasiones en que la palabra de Dios nos direcciona hacia allá, nos quedaríamos sorprendidos, de verdad nos quedaríamos sorprendidos. Por eso que me parece que este tema es un tema que nos va a tomar sus buenas semanas de desarrollo, pero también creo que va a ser muy simple que cada persona que participa con nosotros en este panel y en la conexión pueda ir entendiendo con la mayor claridad posible de qué se trata esto. Jesús es el Señor. Eso es lo que declara toda lengua, el apóstol Pablo. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, vamos a reubicar en el lugar correcto el concepto y la vivencia, porque tú dijiste una cosa bien importante. Un concepto no es suficiente. Cuando un concepto no me alcanza para darme una vivencia, entonces no sirve el concepto. Una idea o el conocimiento de algo que yo no vivo, entonces no sirve de nada, no indica nada. Entonces, una cosa es ordenar un poco las ideas respecto al concepto del señorío de Cristo, al principio, a la verdad o a la doctrina del señorío de Cristo. Otra cosa es vivir dejando que Él sea el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra casa, el Señor de nuestra familia, el Señor de la iglesia, etc. Es una cosa muy amplia, la verdad, muy amplia, que nos va a tomar tiempo analizar. Y creo además, Osvaldo, que bueno, el hecho que la gente también nos escriba, nos haga sus comentarios, eso nos sirve, nos ayuda, nos retroalimenta en lo que estamos compartiendo. Yo sé que usamos la vez pasada Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, donde termina Jesucristo en una posición de lo sumo, ¿no? Lo alto, lo más alto de lo más alto. Yo nada más quisiera hoy día arrancar a manera de introducción tomando un verso del Evangelio de Marcos en el capítulo 1, en el verso 1, y desde ahí quizás empezar a deshebrar y empezar a ver algunas cositas que tienen mucho que ver con lo que tú acabas de comentar, porque mucha gente no quiere entender que el Evangelio es como una moneda, tiene dos caras. Así como hay un Salvador, también hay un Señor. Pero a veces nos gusta más ese Cristo
o ese Jesús que salva, pero no queremos a ese Cristo que nos gobierna, y cuando decimos que nos gobierna, gobierna todas las áreas de nuestra vida. Aquí en el capítulo 1 dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Un verso que para muchos es simplemente una lectura, para otros intrascendente, pero cuando yo leo este verso de manera mucho más minuciosa, quizás más reflexiva, más pensativa, me quedo con la palabra Jesucristo, que tú la usaste también hace 15 días atrás. Es un nombre compuesto, son dos nombres en uno solo, Jesús y Cristo. Ahí ya tenemos entonces el Evangelio completo. Es la misma persona cumpliendo dos roles o cumpliendo dos funciones para aquellos que lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y también como nuestro Salvador. Jesucristo. Jesús es el Salvador. Y esa es la parte que a todos nos gusta. Si yo le pregunto a alguien, ¿te quieres ir al cielo? Yo creo que todo el mundo dice, yo quiero irme al cielo. Pero ¿estás dispuesto y estás listo a dar y a pagar el precio de lo que significa seguir a Jesucristo? Y pareciera que hay muchos, como el joven rico, quieren el cielo a costa de nada, quieren el cielo a muy bajo costo, por no decir lo quiero gratis, quieren un evangelio sin cruz, quieren un evangelio sin pagar un precio, cuando en realidad, por más que le demos vuelta, el evangelio de Jesucristo y el que Jesucristo mismo predicó, no estuvo exento de decir cuáles eran las demandas si tú me quieres seguir. Jesús dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, mis seguidores, mis imitadores, ustedes primero tienen que negarse a sí mismos, tienen que tomar su cruz y seguirme. Ahora, nada más quiero hacer un paralelo. Jesús es el Salvador. Como Salvador, Él nos da todo. Nos da vida eterna, nos da perdón de pecados, e inscribe nuestros nombres en el libro de la vida, nos sana, nos restaura. Muchos han llegado a Cristo, sus matrimonios rotos y se han restaurado. Muchos han llegado quebrados financiera y económicamente y Dios ha restaurado sus finanzas. Y la verdad es que a mucha gente eso nos alegra, nos anima y decimos, ya que es bueno mi Señor. Me bendice, me da de todo, ¿no? Y sí, porque la palabra soso, que tiene que ver con salvación, tiene que ver con eso. Él nos da todo. Ese es Jesús el Salvador. Pero Cristo, como el Mesías, se convierte en Rey y Señor, en máxima autoridad. Hemos hablado de que en el griego la palabra Kyrios o Kyrios tiene que ver con amo, dueño, jefe, señor. O sea, en realidad uno dice, a ver, ¿a quién recibí entonces? El que me salva, que bueno, ya me dio todo lo que me ha dado, estoy contento, estoy feliz, estoy agradecido, por eso le canto, por eso le alabo, por eso le soy fiel, por eso le sirvo. Sí, pero la otra parte que nos olvidamos es el Cristo Rey, el Cristo Señor, el que dice Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, para mí, el Evangelio completo comienza con Jesús salvando, pero con Cristo gobernando, que era lo que vivían y practicaban los discípulos, el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo. Ellos no hacían ni se proyectaban si el Espíritu Santo no les guiaba a tal o cual cosa. Cuando nosotros vemos esto en línea de tiempo, en cuanto al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento, como lo quieran ver, nosotros vemos a un Jesús que vino la primera vez como un cordero. Él vino como un cordero manso, humilde. ¿Se recuerdan que el mismo Juan dijo, he aquí el cordero, el que quita el pecado del mundo? Esa es su primera faceta de su ministerio. Pero él vino a establecer el reino. Y cuando él regrese la segunda vez, él va a venir con poder y gloria a gobernar sobre todas las naciones, que ya lo conocemos por escatología como el tiempo del milenio. Yo sé que estamos hablando de dos tiempos muy distintos. Hace 2000 años atrás vino como el Cordero y en un tiempo más no muy lejano, él vendrá como el león y el todopoderoso, el Rey, el Señor de todas las naciones. Pero volviendo al punto, o sea, si nosotros estamos recibiendo en nuestro corazón
a Jesucristo, ese es el Evangelio completo, a Jesucristo, entonces tenemos que ver que esto es como una moneda, tiene dos caras, cara y sello. Tenemos a un Salvador que nos redime, que nos perdona, que nos restaura, que nos invita a su casa, que tengamos comunión con Él, pero también tenemos a un Señor, y es ahí donde mucha gente tiene problemas y conflictos. O sea, quiero que me des, pero no me pidas que yo te dé a ti. Dame todo lo que tengas para mí, bendiciones, pero no me pidas que yo te dé. Yo no sé si ha sido tu experiencia, Osvaldo, Iliana, o aquellos que nos están viendo o escuchando, pero mucha gente se sabe de memoria esos versos bíblicos que hablan de promesas y bendiciones. ¿Han visto en las casas esos pancitos que le llaman? Eh, Todos esos pancitos que ustedes en las mesas son puras promesas, ¿no? Y son puras bendiciones y palabras bonitas. Pero no olvidamos de que el Evangelio es un Evangelio completo, donde si lo vamos a recibir, tenemos que recibirlo en toda su dimensión y que no nos pase como algunos niños chiquitos, que cuando la mamá le hace el caldito, le va separando la papa, le va separando la zanahoria, ni se diga el ajo, y lo único que se toma es la sopita. Que no nos pase eso, porque el Evangelio es un todo, donde tenemos que servirnos, comernos y por supuesto vivir y experimentar no solo al Jesús que nos salva, sino también al Cristo que nos gobierna completamente. Y eso tiene que ver finanzas, matrimonio, familia, proyectos, sueños, presente, futuro, planes, corto, mediano y largo plazo. Osvaldo. Estaba pensando cuál sería la respuesta por lo general que te daría una persona cualquiera que asiste a la iglesia. Y tú le dices, ¿quién es Jesús para ti? Y me parece que lo que vendría de inmediato a la mente y al corazón de la gente es mi Salvador. Porque suena hermoso decirlo, es mi Salvador. Y es verdad que es nuestro Salvador. Pero dijimos algo la semana antepasada, que me parece que vale la pena recalcar. ¿Cómo llegamos ahí? Según la palabra de Dios, ¿cómo llegamos a la salvación? Porque definitivamente hay una forma en que obtenemos salvación. Sabemos que la salvación es un regalo, es por gracia, un don de Dios, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Pero en el capítulo 10 de Romanos, en verso 9 y 10, si no me equivoco, Pablo dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y categóricamente Pablo dice ahí que yo llego a ser salvo a través de aceptar el señorío de Cristo sobre mi vida. Por lo tanto, la salvación es una consecuencia. El que Cristo se convierta en mi Salvador es una consecuencia de que yo lo reciba como Señor de mi vida. Entonces, no dice que lo recibo como Salvador, dice que lo recibo como Señor. Y cuando lo recibo como Señor, soy salvo. Interesante. Me parece que ahí hay algo que corregir. Hay algo que corregir. Porque mencionamos muchas veces que nos encanta, tú recién lo estabas diciendo, el aspecto más romántico de toda esta historia. El pancito de vida, las promesas, los salmos, todas aquellas cosas que suenan bien, que se escuchan bien y que nos hacen sentir bien. Porque obviamente la palabra señorío, el término señorío, cuando lo ubicamos en el contexto bíblico, es violento. Los cristianos del primer siglo morían por decir que Jesús era el Señor, porque la palabra Señor hoy día está vulgarizada, o sea, perdóname que lo diga de esa manera, pero a todo, ¿no? A mí me van a decir Señor Basualto, a José, Señor Figueroa, etcétera, o sea, es una palabra que está muy, muy mañoseada, que está descontextualizada con lo que hay en la palabra de Dios. Los cristianos del primer siglo no decían que César era el Señor y morían por esa causa, porque para ellos el Señor era el Kyrios,
Y el término Kyrios, para un judío, tenía una raíz directamente ligada al término Jehová, que tenía que ver con la deidad. Por lo tanto, ellos no iban a reconocer a nadie como Kyrios, a menos que fuera una deidad, que era lo que ellos creían, la fe en la que ellos depositaban. Entonces, el decir que Jesús era el Señor era una clara declaración, un claro reconocimiento que ese Jesús o ese Jesucristo, el Mesías Salvador, era el Señor, era la deidad suprema, el ser más superior, más alto. Entonces el concepto tenía un sentido absolutamente distinto. Hoy es como el gancho, ¿no? Señor, tú eres mi Señor, pero es como cuando, yo pienso cuando los hijos quieren pedirnos algo y se acercan y dicen, papito, tú sabes que te amo, tú eres lo más grande que Dios me regaló, tú sabes lo que viene detrás de eso. Un ¿Qué me pliego de quieres pedir, peticiones, hijo? ¿verdad? ¿Cuánto quieres? ¿De qué ¿Cuánto se trata? necesitas? Bueno, yo creo que muchas veces los cristianos levantamos las manos, lloramos, decimos, tú eres mi Señor, tú eres mi soberano, tú eres mi supremo rey, etcétera. Y en realidad estamos usando una jelga con un sentido de interés. Estamos buscando un beneficio y erramos rotundamente, olvidando un principio básico que el Señor enseña en el mismo Sermón del Monte. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y ahí otra vez aparece la palabra reino. O sea, el Señor dice, entonces, busquen el tema del señorío, sométanse a la autoridad, y no se preocupen de lo que no tienen que preocuparse, porque si Él es el Señor de tu vida, el Señor proveerá, el Señor salvará, el Señor sanará, el Señor levantará, Él consolará, etcétera. Pero eso no es algo de lo que tú tienes que preocuparte. Es algo inherente a la aceptación o al recibimiento de ese Jesús como Señor de tu vida. Entonces la pregunta lógica es, que la hicimos la semana antepasada, yo debo responder con responsabilidad, y esto lo dejo para cada persona, para que se haga un mea culpa, una interrogación interna. ¿Es Jesús el Señor de mi vida? Y quédese con eso, dijéralo, mastíquelo, y luego, si puede responderlo, respóndalo, y respóndalo con honestidad. Y creo que ahí parte el asunto, o sea, de ahí se desmembra los pros y los contras del cómo vivimos, de lo que nos sucede, cómo nos manejamos, cómo enfrentamos la vida, cómo enfrentamos nuestros problemas. Todo tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con esto. Es como, diríamos en Chile, querer pololear con Cristo. En México podría ser estar de novio con Cristo, pero no me quiero casar con Cristo. O sea, es muy distinto, porque mucha gente quiere la parte linda, la parte bonita, esa parte romántica, idealista, pero no quieren esa parte real y concreta, donde muchas veces vivir el señorío de Cristo significa no entender muchas cosas y no comprender muchas cosas. Pero ahí tenemos también a Iliana con su mano levantada. Iliana, ¿qué tienes que decirnos o comentarnos? Porque ya nos vamos a avisos, pero te queremos dar a ti la oportunidad para que ahí nos digas. Sí, muchas gracias. Pues mire, aquí están comentando, están dando la cita, de hecho, de 2 Corintios 4:5, que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. O sea, desde un principio, ¿no? Depositándonos y estableciéndonos en el lugar de siervos. Y Rosa Venegas también nos comparte, para el conocimiento es importante la relación y la comunicación con Cristo, además de saludos para quienes nos ven allá por Cuba, obviamente en Chile, México. Y Carlos Arce comenta, Él ya está entre nosotros en nuestros corazones. Y por ahí también le mandan saludos y bueno, comentan, hay que tener presente que el evangelio es sacrificio porque recibo a Cristo
como mi Señor y Salvador, pero hay que luchar por cambiar poco a poco nuestras vidas y tener nuestra identidad. Es lo que nos comparten desde Cuba. Y pues bueno, Ezequiel 36 dice, también nos comparten, Rosa Venegas, un saludo. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y andaréis en mis estatutos, mis preceptos, y los pondréis por obra. Es lo que nos comparten hasta este momento, y agradeciendo a cada uno de sus comentarios, y que sigan compartiendo comentarios, sigan siendo parte de este programa, de esta transmisión. Ustedes son el cuarto invitado, además del Espíritu Santo, obviamente. Ustedes están junto con nosotros realizando este programa, y pues bueno, dándole las gracias de nueva cuenta. Y ahora sí, vámonos a anuncios. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana, ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia Para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode, le invita a sus reuniones días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Matizando un poquito con lo que estamos hablando, la oración modelo que nosotros tenemos de parte de Jesús para nosotros allá en Mateo capítulo 6, Él le dice a sus discípulos y obviamente a nosotros, vosotros pues oraréis así. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dice Jesús, venga tu reino. Está pidiendo el descenso del reino, una expresión muy repetida, muy dicha por muchos, pero poco entendida, poco comprendida y menos experimentada y disfrutada. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. Nada más piense en esa frase, que se haga la voluntad de Dios como en el cielo. Usted dirá, ¿cómo será la voluntad de Dios en el cielo? Esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa voluntad es una voluntad gloriosa. Por supuesto que todos los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, todos los seres angélicos obedecen a esa voluntad y se someten a esa voluntad. No hay cuestionamientos, no hay razonamientos. Así que dice, hágase tu voluntad como en el cielo. Otra versión dice, como se está haciendo en el cielo, en este minuto, en este segundo, en este mismo instante, así también en la tierra. Esa expresión, así en la tierra, pareciera como una expresión más genérica, como que yo me saco el peso de encima y eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con las demás personas o con aquellos que crean que esto es para ellos. En realidad, la oración en sí es una oración personal, individual, entre nosotros y Dios, entre nosotros y Jesucristo. Y lo que le estamos diciendo en esta oración es, Señor, que esa voluntad que tú estás teniendo en el cielo,
en estos momentos se haga en mi vida, se genere y se produzca en mi vida. Que yo no haga nada conforme a mi propia voluntad. Como lo vivió Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra senda, nuestro camino. Él ya nos marcó a nosotros dónde debíamos caminar y por supuesto Él nos dejó un camino donde Él todo lo que hizo, todo absolutamente, aún los detalles que tú no te imaginarías, el Señor, todos los movimientos, toda su agenda, todo su diario vivir fue bajo la guianza y el gobierno del Espíritu Santo. Él no hizo nada por cuenta propia. Fíjense que el lunes yo estaba con un grupo de amigos estudiando la palabra, estábamos revisando justamente la tentación de Jesús y decíamos que el Señor cuando va al desierto, Él no va por su cuenta, no va por su antojo, no va porque se le ocurrió. Él va al desierto porque el Espíritu Santo lo guía. El Espíritu Santo lo gobierna y le indica que era momento y que era tiempo que Él fuera al desierto. Así como vivió Jesús, es como deberíamos vivir cada uno de nosotros, haciendo la perfecta voluntad de Dios. Aquí necesitamos entonces esa parte también, muchachos, que el Espíritu Santo nos guíe y que el Espíritu Santo también nos esté gobernando, porque dicho sea de paso, hay mucha gente que quiere la unción del Espíritu. Quieren la unción hablando nuevas lenguas, la unción sanando enfermos, la unción quieren para orar por otros y sean liberados, quieren la unción del Espíritu Santo, pero mucha gente no quiere el gobierno del Espíritu Santo, que es justamente una conexión muy, pero muy íntima con el señorío de Cristo, con el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Así que yo creo también, agregando un poquito a todo esto, Osvaldo, que esta oración nos centraliza, nos reubica y también que el Señor nos dé ese entendimiento para que cuando la digamos, la repitamos o la oremos, que en realidad sea una vivencia, que sea una experiencia, o sea, que Él realmente gobierne nuestras vidas. Hay muchas cosas como hemos comentado que deben ser corregidas, que deben ser replanteadas. Estaba pensando que una de las últimas cosas que Jesús dijo a los discípulos, Mateo 28, fue toda potestad. ¿Recuerda esa palabra? Toda potestad en la tierra y en el cielo. Y estaba viendo un día ese término, porque la palabra potestad obviamente no es tan difícil de entender. Tiene que ver con autoridad, con dominio, con control. Pero en términos legales, porque es una palabra legal, dijimos esto el otro día, Dios es legal. La persona a quien ostenta la potestad o a quien se le atribuye potestad está obligada a ejercerla. Está obligada, o sea, es como que de alguna manera el Señor dijera, yo tal vez no quisiera imponer mi autoridad, pero tengo que imponerla por la potestad que me ha sido otorgada. Es impresionante eso. Sí. Entonces, el nexo que nos vincula con Dios, como lo dijimos hace un momento, que tiene que ver con que es nuestro Salvador, pero cómo llegamos ahí, por recibirlo como nuestro Señor, por asimilar su potestad sobre nuestra vida, tiene que ver con el cumplimiento de un propósito, de una intención que está ya diseñada, está escrita. Dios no está improvisando nada. Dios no es un Dios caprichoso que está esperando que nos sometamos a su autoridad. No, Dios no funciona así. Dios tiene un plan del cual tú y yo somos parte. Para que ese plan se pueda ejecutar de la manera correcta, debe ser ejecutado por el gestor de dicho plan, por quien escribió tu historia, por quien escribió tus líneas, por quien escribió tus genes. Entonces, obviamente, toda esa autoridad, ese poder, que es irrebatible, porque Pablo habla de una potestad que está, una autoridad que está sobre los que están en la tierra, debajo de la tierra. Pablo habla de autoridad y de poder sobre señorío sobre los vivos y los muertos. O sea, no hay ningún ámbito a nivel que sea, en este mundo, o en el que lo vemos, en este cielo, o en el que no vemos, no hay ámbito en donde no esté la jerarquía
del señorío y de la potestad de Cristo. Entonces, creo que es necesario que nosotros entendamos y aprendamos a funcionar de esta manera. Hablar como gente que está bajo autoridad. Pensar como personas que estamos bajo autoridad. Vivir como personas que estamos bajo autoridad. Ser parte de una iglesia como gente que está bajo la autoridad. Porque obviamente eso tiene que ver con la manera en que nosotros nos vamos a relacionar con quien decimos que es nuestro Salvador. Entonces no tenemos que responder a nada de lo que se supone que debemos hacer como hijos de Dios, porque nos impusieron los versículos necesarios. Hay que hacerlo, no tenemos otro, ¿verdad? Esa es una imposición que me parece que no interpreta lo que el Señor está diciendo o lo que la palabra está diciendo cuando habla de aceptar el señorío. Los hombres que dieron su vida en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de la Inquisición, en las etapas en las que la historia nos marca, hombres que murieron, mártires que murieron, no murieron porque se les impuso nada, murieron porque reconocieron algo, porque identificaron algo, porque lo vivieron. Por eso, o sea, nosotros le llamamos mártires, no sé cómo le llamará el Padre desde el cielo, pero ellos tampoco murieron o dieron la vida pensando en hacerse mártires. Ellos pensaban en el Señor, en no fallar, en no flaquear, en no traicionar. Eso es lo que ellos estaban pensando. Pero eso se generó porque antes todo esto fue precedido por una forma en la que ellos se relacionaron con este Salvador, con este Señor. Entonces, junto con la pregunta que les dejé en la sección pasada, que fue, ¿es Jesús el Señor de mi vida? Ahora la pregunta es, ¿cómo me relaciono yo con Él? Dependiendo de qué voy a responder. Si yo digo, ok, Él es mi Señor, ¿cómo me relaciono con Él como Señor? Si yo digo, Él es mi Salvador, ¿cómo me relaciono? Y ahí está lo que José decía, ese evangelio de conveniencia, el evangelio de las ofertas. Es rico relacionarse de una manera en que tú dices, aquí estoy, como yo digo siempre, como el conejo de la suerte. ¿Qué hay de nuevo, viejo? O sea, voy a la iglesia pensando en qué me van a dar, qué tienen preparado. Van a cantar lo que me gusta, van a predicar lo que me acomoda, van a decir lo que me haga sentir bien. Ese evangelio exitista y extraño no es el evangelio de Cristo. El Señor habló muchas cosas y la mayoría de las cosas que habló no eran cosas cómodas, no eran cosas dichas para que la gente se sintiera bien, sino eran la verdad, simplemente. De hecho, él advirtió, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces creo que vuelvo a recapitular cómo empezamos esta partecita. Tenemos que cambiar cosas, tenemos que entenderlas bien y tenemos que vivirlas bien. De otra manera vamos a seguir. No olviden que la historia hebrea es la historia de un pueblo que antes de llegar a la tierra prometida se dio 40 años vueltas en el desierto y que toda la generación que salió de Egipto no entró finalmente a la tierra prometida. Esa es la historia. Entonces no sumemos solamente el hecho, no, ellos llegaron a la tierra prometida. Llegaron después de episodios tristes que estaban fuera del propósito de Dios, porque Dios quería que esto fuera en 40 días y ellos lo extendieron a 40 años. Entonces no estés tan tranquilo cuando te predican o te gusta que te prediquen que Dios tiene un propósito contigo, que Jehová, como dice Salmo 138, que Jehová cumplirá su propósito en ti. Eso es verdad, pero puede ser una verdad sin forma, sin sabor, sin estructura, si está lejos de interpretar el propósito de Dios, lo que realmente Dios quiere contigo. Tú tocaste un verso que está ahí en Mateo 28, 18, la potestad que Jesús había recibido, toda potestad. Y eso está en el contexto de los 40 días de resurrección. Paralelo a esos 40 días, cuando tú te vas a Hechos, al capítulo 1, fíjate que en el verso 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. Yo tengo subrayada esa palabra. Él les dio mandamientos, no sugerencias. Él no les dio buenas ideas.
Si nosotros vamos otra vez a Mateo 28, Él le dijo, id, con letra D, y haced, con letra D, discípulos. Y nosotros lo hemos repetido, pero un montón de veces. Todos los verbos terminados en letra D en labios de Jesucristo son mandamientos. Todos los verbos que están terminados en letra D en las cartas apostólicas son mandamientos, no son sugerencias. Yo no sé de dónde aprendimos un evangelio indulgente, simpático, agradable, aguachento, que no se parece al evangelio de Jesucristo. Porque Jesús dice aquí que dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces tú hablabas recién, ¿cómo hablaba Jesús? ¿Cómo le hablaba Jesús a los discípulos? Él le hablaba en esos términos. El que es mi discípulo reconoce que soy su Señor. Las multitudes venían a comer, las multitudes venían para ser sanadas, las multitudes venían para recoger algo de Jesús, algún beneficio de Jesús, pero los discípulos eran los que estaban conscientes y muy claros, aunque muchas cosas ellos tuvieron que ir aprendiendo en el camino, que Jesucristo era el Señor y que cuando Jesús daba una orden, cuando daba un mandamiento, cuando daba una palabra, para ellos no era cuestionable. Y fíjate que me estoy recordando cuando mi padre me contaba, porque los inicios del evangelio de mi padre fueron en un contexto pentecostal de Chile, con el pastor Marín, que tú también lo conociste y que tú también ahí participaste algunos años. Mi padre me decía, en esa congregación y en la línea pentecostal en general, no hay cuestionamientos, mal o bien, no hay cuestionamientos. Yo ahora lo que digo, si la palabra de Dios está diciendo que tenemos que hacer algo, tal o cual cosa, entonces nosotros no deberíamos estar cuestionando si se supone que Él es nuestro Señor. O sea, yo le voy a obedecer, me guste o no me guste, quiera o no quiera. Nada más vayámonos a nuestra niñez. ¿Cuántos de nosotros en algún momento obedecimos alguna orden de nuestros padres que en ese momento no lo entendíamos, que en ese momento no lo comprendíamos y hasta no queríamos obedecer? Y más de alguna vez también desobedecimos. Pero en general, nosotros, si nuestros padres nos decían, esto hay que hacer, ok, procurábamos de todas maneras obedecer lo que ellos nos estaban pidiendo o nos estaban demandando. Cuando mi mamá a mí me decía, anda a hacer la pieza, no era una opción, no era, mamá, más tarde. No, porque yo sabía que si no iba, algún ungimiento prematuro me iba a llegar ahí una imposición de mano con ligereza y ahí yo iba a quedar ahí porque yo sabía que mi mamá me decía, haz esto porque tienes que hacerlo. Y eso pasaba también con mis hermanos. O sea, había un entendimiento de lo que es una autoridad y reconocer esa autoridad y honrar a esa autoridad en obediencia, porque entre paréntesis, la honra tiene que ver con obediencia. Entonces aquí Jesucristo está dándole mandamientos a los discípulos. Y nada más te quiero dejar dos ejemplos, aquellos que nos están viendo ahí. Quiero dejar dos ejemplos. Uno está en Marcos 6. Yo sé que hay gente que está tomando nota, por eso doy las citas bíblicas. En Marcos capítulo 6, en el verso 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. De ahí vienen las recomendaciones más específicas de Jesús, pero noten lo que dice el verso 12. Y saliendo inmediatamente, Jesús lo dijo, vamos a obedecer, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, ¿qué es lo que yo veo en los discípulos? Primero, obediencia, sometimiento, humildad, prontitud debe ser. Cuando tú reconoces que Jesús es tu Señor, tú no estás cuestionando la Escritura, tú no estás cuestionando la palabra,
Tú no estás poniendo razonamientos sobre las verdades que Dios ha puesto ya en las Escrituras. Tú obedeces porque Dios lo dice. Es que la gente, es que la sociedad, es que el pensamiento contractual, es que las leyes, etcétera, etcétera. No, nosotros estamos basados en la Escritura, en la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho y lo que Dios pide de nosotros. Después nos vamos a Marcos 16 y ahí en el verso 15 dice: id por todo el mundo, otra vez se lo dice a sus discípulos, y predicad el evangelio a toda criatura. Y mira lo que dice el verso 20, inmediatamente. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. O sea, como conclusión, ¿cómo hablaba Jesús con sus discípulos? Él hablaba como un Señor, él hablaba como una autoridad, él hablaba como un amo. ¿Se recuerdan cuando Jesús ahí en Juan capítulo 13 lava los pies de los discípulos? ¿Qué era para ese tiempo? Y la cultura y la usanza era como la forma más humilde, más sencilla de siervo dentro de una casa, el que lavaba los pies de los visitantes, de los huéspedes. Y Jesús ocupa ese lugar, pero él no perdió su autoridad. Y cuando él termina, él dice: ¿se han dado cuenta de lo que yo hice? Y por supuesto, ellos respondieron afirmativamente que sí. Él dijo: así como yo he hecho con ustedes, ahora ustedes háganlo entre ustedes. Entonces nosotros vemos cómo Jesucristo enseñaba a sus discípulos, cómo también Jesús les daba mandamientos y cómo los discípulos le obedecían. O sea, yo creo que una característica que identifica o que de alguna manera está denunciando que hay un señorío de Cristo es que yo no estoy cuestionando la palabra. Yo no cuestiono la palabra. Si Jesús lo dice, yo lo hago. Por eso yo le digo a los discípulos: usted debe convertirse a Cristo, a las palabras de Cristo y al cuerpo de Cristo. Porque eso, de alguna o de otra manera, es lo que Jesucristo desea para cada uno de nosotros. Mientras tú mencionabas esto, estaba pensando en lo categórico que es el apóstol Pablo en relación a esto que estamos conversando. En el libro de Romanos, el libro que sustenta nuestras bases doctrinales, en el capítulo 14, Pablo dice: porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es tremendamente profundo, porque te ubica en el contexto de acá y de allá. Y utiliza el término Señor. Del Señor somos. Porque, dice Pablo, continúa diciendo ahí, porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor de los muertos como de los que viven. Entonces, me parece a mí que, perdónenme que sea majadero, hay algo que nosotros no estamos entendiendo. Hay algo que nosotros no estamos entendiendo de esto. Y creo que nos han hecho un flaco negocio, perdónenme que use esa terminología, con una clase de evangelio bajo en calorías, light, un evangelio extraño, en donde se nos ofrece de todo. Aquí en Chile decimos: se nos ofrece el oro y el moro. Y no hay demandas, no hay nada inherente a esto del señorío de Cristo. Parece que no es un tema que valga la pena mencionarlo, ni es un tema popular. Cuando miramos desde una perspectiva humana, nuestros padres de la iglesia primitiva, el contexto de lo que hay en el libro de los Hechos, desde la perspectiva humana, nosotros no vemos a gente ganando, vemos gente perdiendo la vida, perdiendo sus casas, perdiendo su familia, perdiendo sus hijos, maridos perdiendo las esposas, esposas perdiendo a sus maridos, hijos perdiendo a sus padres. Eso es lo que vemos.
Cuando vemos el evangelio que se predica hoy, el evangelio más popular, lo que escuchamos es gente que gana. Gente que gana, gente que recibe. Ahora, yo creo que Dios es plenipotenciario de darte lo que quiera. Si te quiere bendecir, lo va a hacer. Y de hecho lo ha hecho con nosotros. Pero no creo que eso sea parte de nuestra búsqueda. Y es ahí donde hemos equivocado el camino. Y cuando tu mente, tu lente está focalizado en lo que vas a recibir, ya la palabra Señor no calza. Ya el término señorío no tiene espacio, no tiene lugar. Entonces, puede ser que mucho del evangelio que se vive en las iglesias sea un evangelio en donde el señorío o el Señor no calza, donde no calza. Y es duro responder eso, pero es posible. Es posible que el Cristo, de este Cristo, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a Jesucristo como el Señor y a este crucificado. Eso es lo que Pablo dice. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor. Pero ese Jesucristo, ese Señor, calza en la iglesia actual, calza en nuestra iglesia. Voy a hilar un poco más hondo y termino. Calza en mi vida, calza ese Señor. Entonces creo que hay cosas que nosotros las entendimos mal. Las entendimos mal y cuando tú entiendes algo mal, lo vives mal, lo practicas mal, lamentablemente. Entonces corregir esto es algo profundo. No es simplemente cambiar de versículos o cambiar de conceptos o cambiar de ideas o cambiar de la frase cliché del eslogan, ¿verdad? Esa frase cliché como lo mejor está por venir y esas frases raras, ¿verdad? Que yo no sé de dónde emergen, que suenan ricas, suenan atractivas, suenan bonitas, pero ¿qué es lo que está tratando de decirse con eso? ¿Qué? Porque si miras a Jesús hacia adelante, lo que venía para Jesús era la cruz, o sea, eso de lo mejor está por venir no calzaba por ninguna parte para Jesús. Entonces, ¿a qué nos aventuramos cuando nos llenamos de frases que nos hacen sentir cómodos, que nos hacen sentir bien, pero que nos llevan en un rumbo absolutamente distinto al propósito real que Dios tiene con nosotros y con nuestra vida? Bueno, indudablemente que lo que tú dices tiene mucho sentido. Hay mucho más que tocar, mucho más que hablar en términos prácticos, bíblicos. Y por supuesto, invitamos a todos los amigos que están ahí viéndonos, escuchándonos en diferentes lugares. Pónganos su nombre, pónganos de qué parte nos están hablando, nos están preguntando. Y por supuesto, todo lo que ustedes digan, comentarios o también preguntas, en lo que nosotros podamos, con mucho gusto y placer, vamos a responder. ¿Algo que tengas que decirnos, Iliana? Bueno, siguen compartiendo acá versículos. Marcos 6:7, Marcos 6:12, Marcos 16:15, entre otros. Y pues bueno, está muy interesante lo que es el tema, pero ¿qué les parece si nos vamos a unos anuncios? Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM.
Les esperamos. Sin parar, Dios de imposibles, inigualable, es invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualable, es invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No se olviden, aquí Sinergia cada 15 días con ustedes en vivo y en directo, pero en los intermedios, o sea, el próximo miércoles, este mismo programa se va a repetir. Así que esté atento ahí, si usted lo quiere compartir con amigos, compañeros, familiares, con mucho gusto y placer. Queremos que la palabra de Dios alcance a más hogares, más familias o más personas. Hay un verso bíblico ahí en el Evangelio de Lucas, Osvaldo, Liliana, en el capítulo 17, Lucas 17, en el verso 7 en adelante dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, otra vez ordenado, no sugerido, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yo no sé si todos vamos a entender esta historia, esta parábola, esta comparación que hace Jesús, porque para esto primero habría que tener un grado de conocimiento de lo que es un agricultor o gente que trabaja la tierra. Donde yo vivo acá en el centro es un valle. Osvaldo ha estado aquí más de una vez y conoce más o menos. Es un sector donde hay siembra, cosecha, donde hay ahí cosas muy ricas. La zanahoria acá es muy sabrosa, la lechuga y otras cosas más. Pero yo tengo amigos muy cercanos que han trabajado en el campo y gente de nuestra congregación que también en algún momento llegó acá para trabajar en el campo. Acá por los calores y acá por las temporadas y las épocas, si es muy frío, me contaba un amigo, ahí en las madrugadas, 3, 4 de la mañana, tienes que mojarte los pies, tus bototos, ¿no? Tus zapatos gruesos, y ahí como sea te entra el agua, entre el barro, trabajando lo que te toca hacer ese día. Lo mismo también en el calor. En el calor, para que las personas no tengan que vivir esos calores intensos, porque a veces acá hay 40, 42, 45 grados de calor. Entonces los agricultores o la gente que trabaja en el campo empiezan sus labores 3, 4 de la mañana para ya tipo 10, 11 de la mañana estarse yendo a casa. Me decía un amigo, llevé a 2 amigos para ayudarlos, les conseguí trabajo y me duraron un día. Dolor de columna, problemas, no resistieron porque tienes que agacharte, sacar, agacharte, sacar, agacharte, sacar. Y dice, es muy, muy pesado. O sea, no cualquiera resiste. Y yo hablaba unos domingos atrás en la comunidad nuestra y le decía mis respetos para aquellos que están sembrando y cosechando en esta tierra, en estos climas. Incluso mucha gente viene de Mexicali y cruza la frontera con permiso legal para venir a trabajar y usted los ve a las 12 de la noche, 11 de la noche ya cruzando. ¿Por qué? Porque los vienen a recoger a la frontera y los llevan a los lugares de campo para que cumplan su labor. Son tareas pesadas, no son las mejores pagadas, pero son muy, muy pesadas. Y hago este preámbulo o esta introducción para entender un poquito lo que Jesús está diciéndonos a cada uno de nosotros. O sea, ¿cuál es la actitud de un siervo cuando entiende que Jesucristo es nuestro Señor? Y yo creo que, como hemos venido diciendo, una de las primeras cosas es que el siervo lo primero que está pensando, o en lo primero que está pensando, no es en sus propios intereses.
no es en sus proyectos, en sus sueños, en sus anhelos. Él siempre está pensando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Quiero mostrarle 2 versos bíblicos y de ahí les cedo la palabra a ustedes. Ahí en Génesis, en el capítulo 24, verso 33, estamos hablando cuando Abraham le dice a su siervo Eleazar que vaya a buscarle esposa para su hijo. Y aquí en el verso 33 dice, y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Yo no estoy calculando los kilómetros, la distancia y todo lo que significó el viaje de este siervo para llegar a encontrar la futura esposa de su amo, en este caso Isaac. Pero me estoy imaginando el desierto, camellos, noches, semanas, bueno, un sinfín de cosas. Pero para este siervo lo más importante era, en primer lugar, cumplir la voluntad de su amo. Probablemente tenía hambre, probablemente estaba cansado, probablemente tenía muchas ganas de recostarse ahí en un pastizal y decir, vengo viajando de lejos. Pero ¿qué es lo que hace él? Él dice, no nos sentaremos o no comeré hasta que yo haya entregado mi mensaje. Y otro paralelo está allá en Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 11, cuando Samuel, el profeta, va a ungir al sucesor de Saúl. Y ahí dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Ya habían pasado varios ahí en ese desfile y ninguno de ellos había recibido la aprobación de Dios. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, ¿cuáles son las prioridades del corazón de una persona que se dice y reconoce a Jesucristo como Señor? Que mis deseos, que mis gustos, que mis anhelos, que mis proyectos se postergan por los proyectos de Dios. Que mis sueños quedan a un lado por los sueños de Dios. Ese es el corazón de un siervo, ese es el corazón de una persona, un hombre, una mujer, que reconoce a Jesucristo no solamente como Salvador, sino también, Osvaldo, como Señor. Perdón. Tranquilo. No puedo evitar pensar en algo que hace mucho tiempo me da vueltas, y es la forma en que nos han enseñado a relacionarnos con. La única forma en que yo llegue a conocer realmente quién es el Señor es a través de la manera en que me relaciono con Él. Y yo creo que ahí hay pobreza, porque si conociéramos a través de una relación profunda quién es el Señor, tendríamos una óptica muy distinta de todo. Esta declaración que yo leí hace un rato de Pablo, a eso de categórico de que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor, está definiendo básicamente algo que tiene que ver con los derechos. No podemos decir Él es el Señor y omitir los derechos. No podemos hacer eso. Entonces, pero eso no es un tema impositivo, o sea, no tiene que ver con si me sé o no me sé la parte de la Biblia que me enseña aquello. Esto tiene que ver con algo mucho más profundo, que se transforma en principios que rigen
principios rectores que rigen mi vida, no en preceptos, no en Juan capítulo tanto, versículo tanto, Romanos capítulo tanto, versículo tanto, lo cual no es malo. Pero yo estoy hablando de otra cosa, porque un hombre llega a respetar a su esposa, un marido llega a respetar a su esposa, y una esposa respeta a su marido para estar. El otro día conversamos con algunos matrimonios. Nosotros vamos a cumplir próximamente con mi esposa 38 años de matrimonio. Y fuimos novios 7 años, hace 45 años que estamos juntos. ¿Cómo llegamos a respetarnos? ¿Cómo llegamos a amarnos? ¿Cómo llegamos a la incondicionalidad? No por lo que dijo la oficial civil, que el matrimonio es un contrato civil y que el artículo tanto, en la cláusula tanto. O sea, jamás, yo no recuerdo nada de eso. No recuerdo, no sé nada de eso. O sea, mi respeto, mi admiración, mi cuidado, mi compromiso, pasa por otra cosa. Entonces, mucha gente dice que ama a Dios, que respeta a Dios, que sirve a Dios, porque se sabe los versículos apropiados, porque sabe que la Biblia dice acá o allá, o esto o lo otro. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, porque si decimos que Jesús es nuestro Señor, eso implica derechos no parciales, sino derechos totales. Cuando Pablo dice que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, o sea, ¿qué hay antes o después de eso? No hay nada. Tengo otro párrafo acá que creo que nos puede servir. En el capítulo 11 de Romanos, Pablo dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. O sea, no te dejes espacio para ningún lado. Me acuerdo de esa canción que cantábamos de niños que decía, el amor de Dios es tan grande que no podemos ir arriba, tan hondo que no podemos ir abajo, tan ancho, o sea, no te deja margen. Y cuando Pablo hace esta declaración, no te deja margen. Todo, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y la palabra todo no necesita análisis en lo absoluto. Entonces, creo que si vamos a hablar, y bueno, estamos hablando, pero yo todavía siento que estamos haciendo una introducción. Si vamos a hablar del señorío, vamos a tener que hablar de los derechos y de cómo nosotros hemos violado y hemos usurpado esos derechos, pero sí decimos que Él es nuestro Señor, sí decimos que Él es soberano, y no quiero burlarme de esta manera, pero sí levantamos las manos y lloramos y ponemos los ojos blancos, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué pensará Dios de todo eso? ¿Qué pensará de Dios? Y perdónenme que use este término, de ese espectáculo que a veces damos, diciendo algo que en la práctica ni siquiera entendemos de qué se trata. Porque decimos que Él es el Señor, pero hacemos lo que queremos, vivimos como queremos, vemos el Evangelio como queremos, como yo digo siempre, a los Frank Sinatra, a mi manera, lo my boy. O sea, yo voy cuando quiero, me comprometo hasta donde quiero, doy lo que quiero, sirvo como quiero. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde hay ahí derechos? ¿Dónde están los derechos del Señor? ¿Dónde está el señorío de Cristo? Entonces, obviamente, sigo insistiendo de manera majadera, hay algo que nosotros no hemos entendido. Y tal vez el peor error que usted cometió fue escuchar lo que estamos hablando. Porque a razón de escuchar lo que estamos hablando, usted se vuelve reo de la palabra. Y creo que estamos descubriendo que estamos siendo reos de la palabra, porque la palabra dice una cosa distinta a la que nosotros decimos. La palabra dice una cosa distinta a la que nosotros vivimos, a la que nosotros hacemos. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, el que Jesús sea el Señor, el que Él sea el Rey, el soberano, tiene una connotación total, no parcial, absolutamente total. Oh, muchas gracias. Pastor, quiero aprovechar este tiempo para comentar. Rosa Venegas nos dice, en invierno, en verano, con frío o con calor, tenemos que cumplir nuestra tarea de sembrar
la palabra de Dios. Eso es lo que nos comparte Rosa Venegas. Muchas gracias por su comentario. Animándoles para que si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario al respecto de lo que se está hablando el día de hoy, tengan la libertad de, por favor, hacérnoslo llegar por medio de mensaje. Saludamos también ahí al pastor Misael, que manda saludos. Nos está viendo en este momento y pues le saludamos de regreso, ¿no? Y una pregunta entonces sería para aquellas personas que están conociendo, que son nuevitas en el Señor, entonces ellos ¿cómo pueden vivir bajo el señorío de Cristo? ¿De qué manera ellos pueden saber que se les va a revelar la voluntad del Señor para vivir en ese señorío de Cristo? Yo creo que los primeros responsables de que la gente ignore estas verdades somos los que domingo a domingo estamos enseñando o predicando a la gente. La gente va a oír y la gente va a escuchar lo que normalmente nosotros estamos entregando en nuestros podios. Se dice en estadística que del 3 al 5% del pueblo cristiano mundial lee la Biblia. No la estudia, no la escudriña, la lee. 3 al 5%. Eso quiere decir que es muy bajo el porcentaje. Si la gente no lee, entonces ignora. Y si ignora, no sabe. Y si no sabe, entonces no lo va a vivir. Por eso Pablo en varias ocasiones, él usa una frase muy de sus labios: no quiero que ignoréis acerca de esto otro. Pero nosotros hoy día podríamos decir, le invitamos a que no ignoren acerca del señorío de Cristo. Recién lo dijo Osvaldo. O sea, ustedes ya escucharon, ustedes ya están oyendo y ya saben frente a qué verdad nos estamos encontrando, qué es lo que implica el ser un siervo de Jesucristo y que Él sea nuestro Señor. Entonces, el primer responsable, creo acá, somos aquellos que estamos al frente, porque es mejor predicar una palabra aduladora, endulzante, simpática, agradable, consensual, que a la gente le guste. Yo creo que nosotros hoy día no tenemos que dar ni nombres, simplemente es cuestión de ver un poquito redes sociales. La gente quiere escuchar un mensaje adulador, un mensaje que los anime, que los fortalezca. Pero Jesucristo, vuelvo a lo mismo, tiene un mensaje confrontacional, un mensaje que tiene que ver con el señorío, que tiene que ver con su autoridad y que tiene que ver incluso con cosas que a lo mejor la gente le puede chocar, molestar o no gustar. Juan 6:66, y no por nada es 6:66, dice que muchos discípulos se volvieron atrás, muchos se fueron. ¿Y sabe por qué? Porque encontraron que la palabra de Jesús era muy dura. Cuando nosotros vamos a la parábola del sembrador, nos encontramos que los dos siguientes al que está junto al camino, que sería pedregales y entre espinos, fíjese por qué razones ellos se van quedando en el camino. Algunos por afán, otros por riquezas, otros por las cosas que están viviendo, que están muy ocupados, por sus negocios. Incluso Lucas usa ese término, por sus negocios. Entonces uno dice, en realidad su corazón no alberga ni tiene lugar para darle un espacio a Jesucristo como Señor. Cuando Jesús es el Señor, es el primero. Cuando Jesús es el Señor, es el todo. Y como dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y una recomendación práctica que le haría a una persona nueva es, primero, lea los 4 evangelios. Léalos para que usted se empape del pensamiento de Jesucristo. De tal manera que ahí, desde Mateo hasta Juan, usted pueda ver qué es lo que pensaba Jesús, qué enseñaba Jesús, qué predicaba Jesús, qué vivía Jesús. Porque ahí tenemos nuestro referente, ahí tenemos nuestro líder, nuestro pastor, nuestro maestro, el que nos marca la huella. Tenemos que leer los evangelios. Eso es número 1, ¿verdad? Número 2,
lo que yo siempre les digo a ustedes, lean las letras rojas de los evangelios. Lean esas letras rojas y vean y revisen y tomen nota. Y después de tomar nota, parece que aquí Dios me está hablando, parece que aquí Dios me está pidiendo algo, parece que aquí Dios quiere que yo corrija algo. O sea, de alguna u otra manera, eso nos va a ayudar para centrar nuestra mente, centrar nuestro corazón y nuestros pensamientos hacia lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Lo tercero que yo también sugeriría, busque gente en su grupo, en su casa iglesia, en su célula, en su congregación, que usted vea que esa persona está viviendo el reino de Dios. Yo siempre uso una frase: el reino de Dios está donde gobierna Cristo. Ahí está el reino de Dios, donde gobierna Cristo. El mismo Señor Jesús en alguna ocasión, Él dijo: ustedes me van a decir Señor, Señor, pero su corazón está muy lejos de mí. Y no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque esto no se trata de entendimiento, de lenguaje, se trata de una actitud, un estilo de vida, un comportamiento, una conducta, donde nosotros no solamente aprendemos una verdad o internalizamos un concepto de Dios, de la palabra de Dios, sino que además empezamos a vivir, a vivir. Y eso tiene que ver, como dije, con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, con nuestras riquezas o finanzas, con todo lo que nosotros somos. Cuando una persona es mezquina con Dios, no con la congregación, con Dios, porque lo que nosotros damos, ofrendamos, lo hacemos para Dios, no lo hacemos para la gente, no lo hacemos para nuestra congregación. Y si lo estamos haciendo, por favor, corrija esa motivación, porque no es correcta. Usted debe darlo para Él. Y David decía: de lo mucho que tú me das, de lo mucho que tú me has bendecido, yo quiero también darte a ti. ¿Y qué ofrendas le daba David a Dios? Obviamente usted va a decir: bueno, él era un monarca, era un rey, por supuesto, pero el mezquino lo va a hacer rico o pobre. El mezquino es igual. Hay pobres mezquinos y hay ricos mezquinos, que le sacan la vuelta y para sacar una ofrenda, una dádiva para Dios. Y yo digo, si Dios nos da vida, salud, y nos da tantas cosas, vida, nos da salvación, nos da vida eterna, y tantas cosas, y tanto que nos cuesta darle a Dios de lo mucho que Él nos da. Por eso nuestro tiempo, nuestras habilidades, que son nuestros dones, y también nuestros talentos y nuestros recursos, siempre deben estar a disposición de Dios. Iliana, ¿tú querías decir algo o preguntar algo? Sí, bueno, compartir un comentario del pastor Misael que dice: la obediencia es el distintivo de una persona que vive bajo el señorío de Cristo. Y también comenta que, a ver, permítame. Bueno, es ese comentario, y luego dice: muchos desean a Jesús Salvador, pero no como Señor. A muchos les gustan las bendiciones, pero las demandas no. Y otro comentario de María Mendoza es que nos ayuda a salir de la ignorancia y conocer mejor a nuestro Señor. Eso con respecto a el conocer, ¿no? Entonces, son esos comentarios que nos comparten. ¿Y qué les parece si vamos a unos Muy bien. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso.
Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Es invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, es invencible, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Buenas. Nada más un comentario. Entonces, para lo que nos acaba de comentar, debemos de ser entonces administradores, mayordomos de nuestro ser, porque Él nos hizo, de nuestro tiempo y de las posesiones que Él nos ha dado. Tenemos que ser buenos administradores de ella. La pregunta que yo haría, Osvaldo, sería, ¿de qué somos dueños? Es que el apóstol Pablo dice que nosotros, dice, tengan los hombres por administradores de los misterios de Dios. Y luego agrega, se requiere de los administradores que cada uno se haya dado fiel. Respondo lo que dice José. Hay dos cosas básicas que un administrador debe tener claro. Primero, que no es dueño de nada. Eso es lo primero. Una persona que administra debe saber que no es dueña de nada. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y la segunda cosa que un administrador debe saber es que por todo tendrá que dar cuenta. Entonces, inevitablemente no dejo de pensar en tantas cosas que se predican del púlpito que apuntan en una dirección absolutamente contraria a lo que estamos hablando. Escucho el comentario de nuestro consiervo Misael y me pregunto, ¿qué cosas necesita una buena relación? Partiendo de la premisa que yo sepa identificar con quién me estoy relacionando, porque yo no me puedo relacionar con Dios de igual a igual. Necesito saber o conocer quién es Él. Entonces tengo que mirar hacia arriba, no puedo mirar hacia el frente, no puedo mirar hacia abajo. Y ahí calza la palabra que usó Misael, la obediencia. Y en esa conversación que se da en el entorno de algo que José mencionó, de la elección del sucesor de Saúl, el diálogo más áspero que Dios tiene con Samuel fue cuando le dice para Dios, cuando Samuel tiene que decirle a Saúl, para Dios obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Entonces, yo viví un episodio muy duro que José conoce muy bien en mi vida personal y ministerial. Y cuando salí de esa tormenta, cuando salí de ese embrollo muy, muy triste, muy duro, una de las cosas más fuertes que tuve que vivir fue preguntarme o aceptar que yo creía muchas cosas como pastor y estaba equivocado. Que yo vivía muchas cosas como pastor y estaba equivocado. Que yo pensaba muchas cosas del Evangelio que me enseñaron de una manera y estaban equivocadas. Eso fue duro, pero más duro fue corregir lo que estaba equivocado, y en eso estoy. En eso estamos. Entonces, es desafiante esto, y creo que lo más hermoso es que nadie asuma que esto es un reto. No. Creo que esto es luz. Esto es luz, simplemente es luz. Cuando tú te vas acercando a la luz, va quedando cada vez más en evidencia que hay cosas que están un poco sucias, que hay cosas que están manchadas. Siempre me acuerdo de una comida en donde estábamos en un lugar con corbata, muy, muy bien arreglado, y me manché la corbata, pero la luz del salón era un poco lúgubre, entonces a mi parecer me limpié y salió la mancha, hasta que
por alguna razón me paré al baño y en el baño había mucha más luz. Cuando me vi la corbata en el baño, no tenía una pura mancha, tenía como 5 manchas, que yo no las veía en la luz del salón. Pero mientras estaba en esa situación media tragicómica, Dios me habló de esto. Y que cuando tú te acercas a la luz, te vas dando cuenta de algo que es evidente. Nadie te está retando, nadie te está condenando. Simplemente la palabra es luz. La palabra trae luz y quedas como reo de eso. Y creo que es lo que está pasando con esto. Porque tenemos que corregir cosas, comenzando por cómo nos estamos relacionando con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y darnos cuenta lo osado que hemos sido, los atrevidos que hemos sido muchas veces. Y lo inconsecuente que hemos sido. Porque la palabra obediencia, la palabra respeto, la palabra honra, que son palabras que están interrelacionadas las unas con las otras. No podemos separarlas de esto que decimos que tenemos con Dios. Y a la pregunta de, ¿usted tiene una relación con Dios? Todo el mundo te va a decir, sí, no, yo tengo una relación con Dios. No sé. O sea, yo puedo decir que tengo una relación con mi esposa, porque vamos a cumplir 38 años, y porque hemos aprendido, y porque seguimos aprendiendo, y porque avanzamos, y porque lloramos y reímos, y por eso. Pero no porque yo la veo una vez a la semana, o porque he leído otras cosas que ella escribió. Entonces, perdónenme que lo diga de esta manera, pero si estamos hablando de señorío de Cristo, vamos a tener que cambiar radicalmente muchas cosas y vamos a tener que aceptar que tal vez mucho de lo que ha sido nuestra vida no ha funcionado como debiese funcionar, precisamente por esto, por los conceptos equivocados, por las ideas equivocadas, por las doctrinas equivocadas, que nos han jugado una mala pasada, que nos sonaron bien a nuestros oídos, que nos hicieron sentir bien, pero que no le han hecho bien a nuestra vida. Porque aquí estamos. Mucha gente se queja, mucha gente llora, mucha gente se duele, mucha gente está confundida, mucha gente desanimada, mucha gente desorientada. Y todo radica en una relación deficiente con un Dios equivocado, a la manera equivocada. Entonces Jesús es el Señor, no hay otra manera de relacionarse con Él, y a partir de ahí, recién yo puedo saber por qué es mi Salvador, para qué es mi Salvador, cuando primero sepa que Él es el Señor. Tú delante usaste un verso bíblico que está en Mateo capítulo 6, en el verso 33, donde dice el Señor, más buscad. Otra vez el verbo buscar está con letra D, imperativo, mandamiento. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Poniéndolo como en un plano más práctico, lo que Jesús está diciendo, búscame a mí. Yo soy el rey, yo soy el Señor. El reino es Él. O sea, lo que Él está diciendo ahí en el verso 33 es, yo quiero ser el primero en tu corazón. Si no soy el primero, no soy ninguno. Ahora, yo sé que esto suena fuerte, porque la gente siempre quiere probabilidades, opciones. O sea, si no hay una, que sea otra. Jesucristo es claro en su ministerio, en lo que predica, en lo que enseña. O eres de acá o eres de allá. Tinieblas o luz. Ancho o angosto. O sea, en Jesucristo no hay como 3, 4, 5 opciones. Y Él es claro y tajante. Y por eso mucha gente se decepcionaba de Jesús. Yo creo que mucha gente vino a Jesús con buena intención. Si nosotros revisamos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que mucha gente se acercaba a Jesús y hubieron muchas escenas donde Jesús estaba rodeado de gente. En un momento de comer, más de 20.000. Por segunda vez da de comer y otros miles también a su lado. Marcos capítulo 2, la casa llena.
que al cojo, incluso al paralítico, tuvieron que meterlo por arriba, porque no había opción de que entrara, porque estaba la casa no llena, re llena, súper llena. O sea, muchas veces Jesús estuvo rodeado de gente, pero mucha gente no soportó las demandas, el señorío. Esto sería como, yo me caso contigo, como que alguien le dijera en los votos a su futura esposa, yo me caso contigo para que me laves, para que me planches, para que me hagas la comida 3 veces al día. Y también para que paguen las cuentas. Yo creo que la esposa la va a mirar, o la futura esposa, oye, pero te estás casando. Ahí, mire, justamente como hizo la Liana, un golpe en la cabeza, olvídate, porque el matrimonio, así como tiene derechos, también tiene responsabilidades. Esa misma relación y ese axioma que se da en el matrimonio es lo que también se da y se debe dar en nuestra relación con Cristo. Él nos da todo. La pregunta es, ¿cuánto espera Él de nosotros? Todo. Por eso es todo. Pero hoy día tanto pensamiento que da vuelta en nuestras cabezas por diferentes ideologías, por el egoísmo, el humanismo, donde el hombre se siente como el centro de todo. Y en realidad ahí nos empezamos como a dar cuenta que el Evangelio consiste justamente en esa transformación. Cuando ustedes van a Mateo, al capítulo 4, fíjense que dice en el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no vamos a entrar al reino si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es la entrada. El arrepentimiento es la puerta. El arrepentimiento es el sendero y el camino que me lleva a vivir el reino de Dios, o sea, mi relación con Cristo, mi comunión e intimidad con Cristo, que es el Rey del reino. Y arrepentimiento sabemos que es cambio de mente. Cambio de mente. Y quiero que observe un detalle. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Usted tiene que imaginarse en otras escenas, Pedro no tenía una barca, tenía varias barcas. O sea, era un empresario. Le iba bien. La gente, ¿qué es lo que comía ahí en Israel en esos años? Me imagino que ahora es igual, pero mucho pescado. La multiplicación de Jesucristo, ¿en qué estuvo basada? ¿Cuál fue el menú? Jesús dijo, este es el menú de hoy, pescado y pan y pescado. Así que a Pedro le iba bien. Y les dijo, verso 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí está el cambio de mentalidad, aquí está el arrepentimiento. Mire qué rápido funcionó en ellos. Y dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Usted sigue más abajo, aparecen otros 2 discípulos, pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y también los llamó. Y otra vez, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Eso es señorío. Y eso es arrepentimiento, un cambio de mente. Nosotros venimos de una forma de pensar, de una cultura mental, de una cultura de pensamientos donde yo soy primero, segundo y tercero, donde mi ego está entronado, donde mis prioridades es lo primero, no es lo demás, no son las demás personas, no es la gente, no es Dios, soy yo. O sea, estamos entronados. Arrepentimiento significa desentronarnos. Arrepentimiento significa salir de nuestro trono, de nuestro ego, para que pasemos a un altruismo y le digamos a Cristo, Señor, todo es tuyo. ¿Qué es lo que hizo Pedro y su hermano? Inmediatamente dejaron las redes. Yo sé lo que usted está pensando, porque uno es rápido para pensar. Sí, pero después volvió a la pesca. Sí, pero después acuérdese que hubo un diálogo entre Jesús y Pedro. Eso es
está en Juan 21, verso 15 en adelante, cuando Pedro escucha 3 preguntas de Jesús, que no voy a entrar en eso, pero ahí Jesús está corrigiendo lo que había empezado bien en Pedro. Ya había dejado las redes, pero volvió a las redes. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que arrepentimiento es la puerta para entrar al reino. Y arrepentimiento significa cambio de mente, de una mente natural a una mente espiritual, de una mente egocéntrica a la mente de Cristo. Dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. O sea, aquí es importante entender que nosotros, ahora como sus seguidores, ahora como sus hijos, como sus discípulos, no solo estamos pensando en nosotros, ahora estamos pensando en Él. Yo escucho o veo noticias, y creo que Osvaldo, allá en Chile debe ser igual. ¿Cuánto se habla de los derechos humanos? Yo no sé si decir derechos. Para mí son más chuecos humanos que derechos humanos, pero se habla de los derechos humanos. Y yo hago una pregunta. ¿Y quiénes de nosotros hablamos de los derechos de Cristo? De los derechos divinos. Poníamos el ejemplo del matrimonio. Pongamos el ejemplo de una familia. Hoy día se habla de los hijos reyes. Y no vea por ahí algún documental. ¿Y sabe quiénes son los hijos reyes? Los jóvenes de esta generación. Los jóvenes que exigen, que piden, pero no quieren responsabilidades. O sea, dame, pero yo no te doy. Te exijo, pero a mí no me pidas nada. Los hijos reyes es un tipo de sociedad, es un tipo de gente que está creciendo dentro de esta sociedad donde ellos se sienten el centro de todo, como que todo el mundo les debe algo. Por eso ellos exigen marcas, exigen productos, y lo quiero, y tú ves que en ellos no hay una reciprocidad hacia los padres, hacia aquellos que de alguna u otra manera son los que han permitido y han hecho que estos hijos crezcan, coman, se vistan, estudien, se preparen, vayan a la universidad. Pero tú en ellos no ves ningún ápice de retribución. Esos son los hijos reyes. Y yo creo que ese mismo síndrome que estamos viendo en esta sociedad hoy día, esta última sociedad, creo que estamos ya en los últimos tiempos, es lo que pasa con la iglesia, es lo mismo. Los hijos reyes, los que, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, sáname, y pobre de ti que te demores, porque yo lo quiero rápido, lo quiero ya, ¿no? Y lamentablemente eso ha hecho una distorsión en nuestra creencia, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, que la verdad está muy lejos de la médula y el mensaje del Señor Jesucristo, que Él es el Señor, que nosotros somos los siervos, que Él es el amo, nosotros somos los esclavos, porque en toda relación van a haber deberes y derechos, en todos, en todos. Por eso los hijos solamente quieren los derechos, pero no quieren las responsabilidades. En el Evangelio, muchachos, es exactamente igual. El Señor nos da, y nos da mucho, todo. Pero también Dios pide todo. Liliana, y de ahí le damos a Osvaldo. Sí, comparte aquí Darío Eduardo González, nos dice, un monje tibetano. Parece que lo ubico. ¿Perdón? Parece que lo ubico. Ah, ok. Dice, a los 8 años lo dejan en las montañas del Tíbet a 30 bajo cero para ser monje. Los cristianos no estamos dispuestos a pagar el precio que es la cruz. Es el comentario que él hace. Y Miriam Peña dice, así es, nada más, nada, así es, nada damos sin él. En estos tiempos la gente no le importa el señorío de Jesús. Ese es el comentario que dicen ellos. Y bueno, otro comentario de nuestra querida Rosa Venegas. Dice, que no se nos olvide que Dios es dueño de todo
y su promesa es: estaré con vosotros todos los días de nuestra vida. Eso es los comentarios que nos comparten. Y pues nada, agradecer de nueva cuenta. Ya estamos en la recta final, a unos minutos de terminar. Gracias por cada uno de los comentarios. Gracias. Y animarles para que sigamos difundiendo la palabra y compartiendo esta transmisión a sus seres queridos. Adelante, pastor. Muy bien. Bueno, lo último que quisiera decir es lamentar este evangelio un poco híbrido, en donde se mezcla la oferta y la demanda. Estaba recordando que, no sé si fuiste tú, José, que mencionaste lo que precede a esa parábola de los dos cimientos. Es esa declaración de Jesús cuando dice: ¿por qué me dicen Señor? ¿Por qué me llamáis Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Y luego el Señor cuenta la historia del hombre que oye mis palabras y las hace. Le compararé a quien es semejante. Entiendo por eso que hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, no se trata solo de saberla, sino de algo más profundo. Porque esta gente a la que Jesús le está hablando conocían, no era gente ignorante. Un judío promedio a los 12 años se sabía el Pentateuco de memoria, los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Entonces no estamos hablando de gente que no sabía, estamos hablando de gente que no hacía. Y la razón radica en la relación, la concepción y la relación que tenía con este Señor. Por eso Él les dice: ¿por qué me llaman Señor si ustedes no hacen lo que yo os digo? Entonces creo que lo que hemos compartido hoy es un desafío, un reto en el buen sentido, porque nos hemos contaminado con un evangelio muy híbrido, muy mezclado, en donde muchas cosas se nos dicen que no interpretan lo que Dios quiere. Cuando leemos los evangelios, cuando leemos la palabra, cuando leemos las epístolas paulinas, está más que claro que los únicos que están bajo el señorío de Cristo son aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. Y ahí calza otra vez la palabra que tiró a la palestra nuestro amigo Misael, la palabra obediencia. O sea, yo puedo hacerle muchas promesas a Dios, y de hecho todos hemos hecho eso. Todos hemos hecho eso. Todos le hemos hecho muchas promesas a Dios. Mucha gente va, llora y se postra y le hace promesas. Yo puedo hacer eso. Pero hacer la voluntad de Dios tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la manera en que yo estoy asimilando su señorío sobre mi vida. No basta con disposición, hacen falta otros elementos. La disposición es parte de un paquete de cosas que me van a llevar a hacer la voluntad de Dios. Y el señorío juega un papel preponderante, un papel fundamental en todo este cuento. Así que gracias una vez más por regalarnos el tiempo. Han pasado, me pareció muy rápido estas 2 horas, pese a que pensé que iba a ser más difícil porque estábamos con el equipo medio diezmado, pero creo que ha pasado, y creo que Dios nos llevó en una dirección, una vez más, hermosa para engancharnos para la próxima. Así que gracias amigos, gracias hermanos, gracias a todos los participantes, a los que están en vivo y en directo, y a los que en diferido mañana o pasado también verán y escucharán estas palabras. Bendiciones. Iliana, palabras finales si tienes, o algún comentario final. Pues nada, agradecer el que nos hayan acompañado, aquellos que nos sintonizan por radio. Muchas gracias por este tiempo, y recuerden, llegando a sus lugares de destino, compartan esta palabra. Queremos que se difunda. Y nada más, aquí sí hay un comentario que
que dice el evangelio liviano para agradar a la gente. Entonces, hay dos tipos de evangelio que el día de hoy se está difundiendo. El evangelio que no es agradable para esta época y el liviano. Son esos dos evangelios, ¿no? Así es que hay que irnos por lo que dice el Señor. Dejar que Él sea nuestro Señor y bueno, entregarle nuestras vidas. Así es que agradecida de poder estar de nueva cuenta acompañada de ustedes y pues bueno, esperándoles dentro de 15 días o a esta misma hora. Así es que muchas gracias. El Señor Jesucristo enseñó principios y valores. Y estos principios tenían que ver con el reino de Dios. Cuando ustedes revisen el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, ahí tenemos la conducta, el comportamiento de los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo, los que decimos que le seguimos. Como bien dijo Osvaldo, y hemos insistido en esta enseñanza de hoy, en esta conversación de hoy, no es lo que sabes, es lo que vives, es lo que experimentas y es lo que disfrutas, porque al final la palabra se disfruta. Y no solo tenemos nosotros los 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7, también tenemos Mateo 13, donde tenemos 7 parábolas hablando del reino de Dios, cada una con sus respectivos misterios, verdades ocultas que el Señor quiere revelar y develar a su iglesia, a sus hijos, a aquellos que decimos ser sus seguidores. Y seguimos el sermón allá en el monte, cuando ya se está despidiendo Jesús, antes de ir a la cruz, y Él está profetizando sobre los últimos tiempos. Y todos los mensajes de Jesús tienen que ver justamente con el reino, el señorío. El reino no es un país. El reino no es una doctrina, el reino no es una teología, el reino no es una buena idea, el reino es una persona. En algún momento Jesús, rodeado de religiosos, fariseos, escribas, de hecho creo que está por ahí por Lucas capítulo 17, y él dice, cuando hablen del reino aquí o acá, no le crean, porque el reino está aquí, entre ustedes. O sea, yo soy el reino. Yo soy el rey. Él no solamente es hijo del carpintero, ahora es rey. Y si eso fuera poco, Jesús murió en la cruz para salvarnos, para redimirnos, para limpiar nuestros pecados, para hacernos aceptos delante de Dios, pero Él resucitó. Y no solo resucitó, sino que también ascendió. ¿Y qué es lo que leímos hace 15 días atrás en Filipenses capítulo 2? Donde Él subió a lo sumo, donde Él está en máxima autoridad. Por eso no te conformes con el Jesús de sandalias, también tienes que ver al Cristo del Apocalipsis, porque a mucha gente le encanta ese Jesús de allá, el de los evangelios, pero también tienes que tener una mirada completa y ver al Cristo del Apocalipsis, y ese Cristo es el que está recibiendo día y noche, en todo tiempo y momento, adoración, alabanza y exaltación. Y por supuesto, obediencia total. Muchachos, muchas gracias Iliana, Osvaldo, a todos los que hoy día participaron, que enviaron mensajes, preguntas, inquietudes, aportes. Muchas gracias, no se olviden, el próximo miércoles este programa se repite, compártalo con sus amigos. A Abel también le mandamos cariño, a Andrés, a Misael, y por supuesto que tengan una hermosa y bendecida semana. Dios mediante será hasta aquí. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso 980 AM.